Solo se le invita al propietario o propietaria de una fracción de terreno que está ubicada en el interior del cementerio general y que posea el título de propiedad de dicho espacio, que se presente al juzgado de asuntos municipales, ya que en otras ocasiones pues han venido a este juzgado personas indicando que son ser las propietarias y que han poseído ese espacio, pero no nos han demostrado, no nos han acreditado la posesión, porque no nos han presentado ningún documento para acreditar la propiedad de ese espacio. Entonces se le invita al propietario que comparezca a este juzgado de asuntos municipales lo más pronto posible. ¿El tamaño de este espacio de cuánto puede ser? Si no estoy mal y si no me equivoco, tiene que, por lo que yo vi, es de 1 metro por 2.40 o 2.50 de largo. Eso es lo que tendría que medir ese espacio. Si no se presentara el dueño de este lugar, ¿qué pudiera pasar? Se declara vacío el espacio, o sea, ahí no se le podría adjudicar a nadie más el espacio hasta que aparezca el verdadero propietario o que aparezca una persona que esté interesada en comprar el espacio. Pero se tendría que demostrarnos realmente que ese espacio no lo posee ninguna persona anteriormente, porque si apareciera el propietario, entonces ya esto ya pasaría al Ministerio Público, ¿verdad? Porque ya habría aquí una estafa, un delito de estafa. ¿Tiene algún tiempo estipulado para que se haga presente el propietario? Aproximadamente 1 mes para que se presente a este juzgado de asuntos municipales a solventar o que presente sus documentos donde él acredita la posesión del espacio que está ubicado en el interior del cementerio general.